Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio, Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es No sin sangre. Amén. Continuamos con el mensaje también de la lepra, Levíticos 14 y Cantares capítulo 1, verso 4. Antes de pasarles con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales antes de el fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También quiero mencionarle que nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio y un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales antes del fin. También un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Por favor, de la misma manera, les pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su hermoso ministerio. Gloria a Dios. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala para que pueda comenzar ya con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, Pastor Estuardo. Gloria a Dios, amados hermanos, damos toda la honra y gloria al Señor por este tiempo maravilloso de la palabra del Señor, donde aprendemos un poco cada día más y sobre todo el Señor nos hace ver el estado en el cual estamos y lo que Él quiere que mejoremos, ¿verdad? Cada momento. Vamos a orarle al Señor para que Él guíe cada palabra que salga de mi boca y pueda ser como martillo que quebranta la piedra, dice. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, dice la escritura, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por un día más que nos has regalado de bendición, de vida. Y gracias por la oportunidad nuevamente de permitirnos reunir como iglesia, Señor, en este ministerio para buscar tu rostro y hablar de tu palabra. Bendice este grupo maravilloso. Lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro pastor Luis, que dale la oportunidad que pueda estar con nosotros en esta noche. Provee la luz, Señor, para que Él pueda estar y pueda también edificarse junto con nosotros. Bendice a tu pueblo Israel también, Señor. Guárdalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Padre. Amén. Y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado estudiando un poco la lepra. Ciertamente empezamos a estudiar el libro de Cantares. Ya vimos el capítulo 2 completo, pero lo vimos como primicia del libro antes del capítulo 1 porque el capítulo 2 nos da amplía el panorama profético, el cual ya estudiamos, ¿verdad? Con respecto a la venida del Señor. Pero ahora iniciamos el capítulo 1 de Cantares, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 de Cantares hemos titulado el capítulo El proceso del amor, ¿verdad? Pero definitivamente nos hemos detenido en el versículo 4 del capítulo 1 de Cantares y no hemos pasado ahí. Le comentaba a nuestra hermana Silvia que vamos a estar un buen tiempo en el versículo 4, ¿verdad? Porque el Señor ha hecho un diagnóstico en su iglesia y también en nuestro ministerio, ¿verdad? Porque yo digo nuestro porque es de todos, ¿verdad? Somos una familia y ha él diagnosticado en nuestro ministerio, señales antes del fin, que hay inmundicia en nosotros, entonces Él no viene a condenarnos, definitivamente no, sino que Él nos viene a traer la cura, nos viene a enseñar el medicamento maravilloso que es la sangre de Jesucristo. Es la única medicina y alternativa que nosotros tenemos
para, para quitar toda inmundicia, para quitar toda mancha de nuestras vestiduras. A veces hemos tratado con mucha liviandad el pecado, ¿verdad? Lo vemos como algo que no, no es muy, ¿cómo se le puede decir? No es muy delicado para el Señor, ¿verdad? Uno piensa que Dios ve el pecado como nosotros lo vemos, ¿verdad? Cometimos algo en contra del Señor, lo vemos así, solo pido perdón y ahí queda todo, ¿verdad? Así se piensa muchas veces, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Escritura y analizando estos capítulos de Levítico, la seriedad del pecado para Dios es tremendo, ¿verdad? No, no va a dejar pasar por alto ningún solo error ni pecado en nuestra vida que no hayamos confesado y apartado, ¿verdad? Porque no solamente es confesar, sino también apartarse, ¿verdad? Y definitivamente les explicaba que nosotros seguimos siendo leprosos, pero purificados. Fíjense, siervos, es lo que hablábamos en el capítulo 13, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, éramos leprosos, definitivamente. Leprosos, con llagas, con úlceras, con carne viva. Pero venimos al Señor, Él nos declaró limpios. Y la lepra que era antes carne viva, casi roja, sangre, ¿verdad? Ahora se ha vuelto blanca. O sea, hemos sido purificados. Entonces, somos hijos de Dios, espirituales, pero con levadura todavía. No hemos sido exonerados de la presencia del pecado. Entonces, gloria a Dios adentro de nuestro pastor. Aleluya. Y entonces, amados hermanos, hay que tomar con seriedad en este tiempo el pecado, ¿verdad? Eh, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la conciencia o agilizar nuestra conciencia para repugnar el pecado. Ciertamente esta limpieza que se tiene que generar en nuestra vida no va a ser nada fácil. Eh, va a ser difícil, siervos, porque realmente hay muchas cosas escondidas, ¿verdad? En el corazón, nuestro corazón. Y una de las partes más sucias, puedo decir yo así, ¿verdad? No sé qué pensarán ustedes, amados hermanos, al final pueden ustedes opinar y dar su punto de vista también. Pero en mi parecer, en cuanto a la lepra, por lo que poquito que he investigado, eh, lo que provocaba la lepra en el pueblo de Israel no era tanto, digamos, así como una bacteria o un virus, no, sino que delante de Dios alguien que era declarado leproso era porque su lengua estaba sucia. O sea, eh, el origen de la lepra viene a través de la lengua. Dice, siervos amados, en hebreo se le conoce la Shon Hara. Eso significa lengua maligna. Y después de ver todo esto, amado hermano, incluso los sacrificios que no lo vamos a ver hoy definitivamente, pero después de ver todo esto, les voy a compartir el tema de la lengua maligna, porque lo que más que tenemos que cuidar es nuestra lengua, fíjense. Entonces, con ella bendecimos, ¿verdad? Dice, al Dios de los cielos, pero también con ella podemos maldecir, ¿va? Es un miembro pequeño que no tiene hueso, pero es difícil de sujetar, ¿verdad? Siervos amados. Entonces, de ahí se deriva la lepra. Entonces, comento estos siervos porque hay que empezar a limpiar nuestra casa. Eh, es un mensaje que pienso dar el día jueves aquí en mi casa. Creo que es conveniente, ¿verdad? Este va a ser el mensaje. Creo que es conveniente, siervos amados, empezar si no ha listado sus maletas, como dicen por ahí, va. Es necesario que empecemos a listar nuestras maletas, siervos, ¿verdad? Porque nos vamos a ir para nuestra patria, ¿verdad, siervos? Comentaba mi pastor, ¿verdad? Aquí, mi pastor acá en Guatemala. Yo le llamo y le digo, le pregunté una vez, le digo, pastor, ¿cómo está? Le digo, "¿Y cómo está por allá?" Porque él todavía sigue ahí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces él me dice, aquí en este mundo lleno de dolor y aflicción, me dijo, pero yo ya estoy listo para irme a mi patria celestial en cualquier momento. Yo ya estoy listo, me dijo, en cualquier momento me voy. Porque él me ha dicho que él
él siente de parte de Dios que él ya se va, Dios se lo va a llevar. Dice. O sea, yo creo que a los siervos de Dios que se apegan con el Padre, una comunión maravillosa, creo que el Señor les hace sentir que ya va, que los va a llamar, ¿va, siervos? Entonces él me habla así, y digo, bueno, eh, Dios mío, va, que Dios le dé un poquito más de vida, va, para que nos siga instruyendo aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero así es como todo, ¿verdad? Dios se lleva a su Elías y deja a Eliseo, ¿verdad? Nunca nos va a dejar. El Señor siempre levanta, se llevó a Moisés, levanta a un Josué, ¿verdad? Es maravilloso eso, ¿va? Entonces Dios siempre va a dejar un remanente, ¿va? Pero le cuento esto porque es necesario que ya empecemos a alistarnos, ¿va? ¿Sí? No sé si usted se ha alistado o ya no, ¿va? Creo que nuestra hermana Silvia algunas veces ha exhortado a esto, de que nos tenemos que alistar y si no lo hemos hecho, empezar, ¿verdad? Pero, ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Yo creo que es necesario empezar por casa, donde usted vive, siervo y sierva amada. Ahí es donde tiene que empezar a, a preparar todo, pues. Preparar, amados hermanos, porque el amado viene, va a preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, ¿verdad? Entonces usted comienza a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Comienza a preparar la situación, no está tranquila, aparentemente puede aparentar el mundo que está todo bien, pero no. No, amados hermanos, lastimosamente la iglesia se ha corrompido mucho, ¿verdad? Y todos estamos en el cuerpo, ¿verdad? Y si un miembro se corrompe, pues afecta al cuerpo de Cristo porque está dividido. Pero Dios está haciendo el llamado ahora a limpiarnos. Por eso el título del anterior, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, ¿va? Pero si usted quiere también, ¿va? Si usted quiere ser limpiado, pues, gloria a Dios. Pero antes de ser limpiados, oiga bien esto, antes de ser declarados limpios, el Señor primero nos quiere sanar, ¿ves? Nos quiere sanar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la ayuda del Señor. Déjenme aquí compartir un poco pantalla. Bueno, vimos al final del capítulo 13 de Levítico, ¿va? Vimos cómo el Señor pronostica o nos da un diagnóstico realmente para alguien que que tiene síntomas de lepra. Y también vimos cuando alguien tiene lepra ya, ¿verdad? Ya tiene la lepra. Entonces, hay mucho conflicto en cuanto a si un hijo de Dios ya no puede pecar, ¿verdad? Alguien ya lavado por la sangre del Cordero y ya hijo de Dios ya no peca. Déjeme decirle que la Biblia dice lo contrario, ¿verdad? Vimos en Levítico 13 que el Señor pues declaraba limpio el leproso, pero después decía que tenía que observarlo porque quizás algún día podía presentarse nuevamente carne viva. O sea, el Señor nos hace la advertencia de que en cualquier momento si nos descuidamos podemos incurrir nuevamente a los errores que habíamos dejado de hacer, ¿verdad? Puede ser así, definitivamente. Así como el pecado afecta a los que habitan alrededor suyo, y hablaba eso ayer con mi esposa y le digo yo, mi esposa muchas veces se piensa que como uno tal vez comete un pecado, no va a afectar a los demás que viven en el hogar. Déjeme decirle que sí va a afectar mucho, porque le explicaba yo a ella y le decía, ponete, le dije yo, si yo cometo adulterio, eh, le digo yo, estoy en otra mujer, le digo, pero estoy a escondidas. Mientras esté a escondidas, tú no vas a tener ningún problema. Todo va a marchar bien en el hogar, porque está a escondidas. Pero va a llegar un momento en que Dios siempre exhibe las tinieblas y las saca a la luz, ¿verdad? Es el día que tú sepas, ponete, que te des cuenta que yo te engañé, obviamente me vas a dejar. Mi hogar se va a destruir. Mi hijo va a pagar las consecuencias porque ya no va a tener una familia unida. Pues, el pecado no solamente que yo hice, no solamente me afectó a mí, sino afectó a todos los que están alrededor. El pecado es así, cualquier pecado va siempre a contagiar y a perjudicar a los que te rodean, ¿verdad? Y eso es lo que el capítulo 14 habla. Y con respecto a las ofrendas o a los sacrificios
del capítulo 1 al capítulo 5 de Levítico, nos habla algo, amado hermano, que si el sacerdote peca, ¿verdad? O comete un error, tenía que ofrecer una ofrenda al Señor para que sea perdonado él, ¿verdad? Porque si él no ofrecía ese sacrificio al Señor, ese pecado que él cometió iba a perjudicar al pueblo que le escuchaba. Eso quiere decir que si un ministro hoy en día, es decir, un ministro hoy en día está cometiendo pecados ocultos, tarde o temprano le va a afectar a su congregación, los va a contagiar, porque la lepra se contagiaba, ¿sí? Dice que cuando vivía el leproso en su casa, todo lo que estaba en su casa, ropa, todo lo que tenía, era inmundo. Si él no salía de su casa, no había problema, porque todo eso se quedaba ahí, pero si él salía de su casa al campamento, él podía poner inmundos a todos, aunque los otros eh, no hubieran hecho nada, ¿verdad, siervos? El pecado es así. Entonces el Señor lo que quiere es venir a cambiar esas vestiduras viles que tenemos, porque en vestiduras de gala, siervos, nuestras vestiduras no están nada limpias, hay manchas ahí, parecemos dálmatas. Usted sabe que es un perro dálmata, ¿va? Es el que tiene perro blanco con manchas negras por todos lados, ¿va? Entonces, la vestidura de la iglesia parece así, puro dálmata, manchas negras por todos lados, ¿cierto? Entonces, cuando vemos eh, la palabra refleja lo que tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestra vestidura, ¿verdad? Le dijo a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Yo conozco tus obras y, y no estás del todo bien, ¿verdad? No estás del todo bien. Eh, Aparentas ser obediente, pero no lo sos, ¿verdad? Crees que estás viva, pero estás muerta, ¿verdad? Las cosas no están del todo bien. El Señor le dijo ese mensaje a la iglesia de Sardes, ¿verdad? Es un mensaje para nosotros, ¿verdad, siervos? No, aparentas ser fiel y obediente, pero no lo eres. No lo somos. ¿No? Ya aparentamos mucho, ¿verdad? A los ojos de Dios no podemos escondernos. Entonces el Señor nos quiere cambiar la vestidura, ¿ves? Vestidos de nuestra justicia. Nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dice, todos se desviaron, Romanos 13:12. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Para Isaías 64, versículos 5 al 6 dice, saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Una pregunta. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Mire el escáner divino. Nos están escaneando, ¿cierto? Rayos X. ¿Verdad? Los rayos X es para ver, ¿va? Imagino los huesos, ¿va? Lo que no, al ojo humano no se ve. Te escanea la máquina y te ve lo que hay adentro, ¿verdad? Entonces, Isaías 64 es un escáner ahorita, ¿verdad? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Creemos muchas veces que somos justos delante de Dios, ¿verdad? Haciendo algunas cosas aparentemente agradables a Dios, pero nuestras justicias son como inmundicia. Por eso el título, sin sangre, no. ¿Verdad? Si hay sangre, sí. Lo que hagas para el Señor va a ser justicia, porque hay sangre, pero sin sangre no. No se puede hacer nada. ¿Ves? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Usted puede ahí contemplar la imagen del varón, ¿verdad? Imagínese, es una figura de cómo a veces nos encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Sucios, ¿verdad? Sucios. Dios no viene por una iglesia de, de- de esa tal magnitud de suciedad, ¿verdad? ¿Sí? No puede venir así, por alguien así. Antes el Señor nos dice, vestidos de Cristo. Dice Jesús nos invita a ir a Él creyendo sencillamente, aunque seamos pecadores, Él nos proveerá su manto de perfección.
¿Cuál es su manto? Es su justicia, ¿verdad? Es lo que él vivió en esta tierra, lo que experimentó en su carne, ¿verdad? Entonces, Génesis 15:6 dice, y creyó, ¿quién? Abraham, a Jehová, y le fue contado por justicia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Justificados pues por la fe, ¿verdad? Ya vimos en una ocasión que fe es, en su significado, es fidelidad. Es justificados pues por la fidelidad, ¿verdad? Que uno pueda darle al Señor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe, por medio de la justicia. Entonces el Señor ve eso y nos cambia esas vestiduras viles y ahora ya puede usted ver al joven ahí vestiduras limpias, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Incluso niños, ¿verdad? A todos. Ahorita Dios está trabajando con todos, niños, grandes, ancianos, etcétera, jóvenes, adultos, ¿verdad? O a todos. Él quiere cambiar esas vestiduras y ponernos vestiduras blancas. Vestidos de la ley, ¿verdad? A veces cuando se menciona la ley, con algunos hermanos piensan que es algo malo que uno les está diciendo, ¿verdad? Que son alérgicos al escuchar la ley, ¿verdad? Que vives bajo la ley, no la gracia, ¿no? O sea, la ley lo que nos muestra es la condición que tenemos. Usted puede ver ahí al joven en las tablas de la ley, ¿verdad? Es algo maravilloso porque uno se para ahí y dice, no, ¿verdad? Imagínese donde se ha fallado mucho ahora en este tiempo. No desearás la mujer de tu prójimo. Es, no desearás ¿cuántos no es dentro de la iglesia? Ahora puede ser ambos, ¿verdad? ¿Cuántos, muchos hermanos, diáconos, ancianos no desean la mujer de su hermano? Sí, un montón, amado hermano. Hay un montón. Eso es lo que ha traído más daño dentro del cuerpo de Cristo. Es la lujuria y la concupiscencia, el adulterio y la fornicación. Eso ha dañado a muchas congregaciones y muchas congregaciones se sienten bien así, pero imagínense, solo con ese, ¿verdad? Imagínense, solo con ese, ¿va? Pero ya cuando leemos todos los demás, podemos ver que no podemos, nosotros mismos no podemos obedecer completamente, ¿verdad? Porque más de alguna, como dicen, ¿va? Más de alguna tilde, ¿verdad? Más de alguna jota podemos fallar ante la ley del Señor y somos transgresores. No podemos cumplir con nosotros mismos, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque no podemos cumplirlo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso sí nos muestra la palabra del Señor, ¿verdad? Nos hace ver qué es lo que es pecado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque es por medio de Cristo, ¿verdad? Él sí, él sí vino a cumplir todo. Es el único sacrificio que el Padre ha hallado, se ha complacido, ¿verdad? Y a través de ese sacrificio, pues nosotros podemos ser participantes, ¿verdad? Eh, en Levítico 2 habla de la ofrenda de flor de harina, ¿verdad? Que habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final, casi al final del capítulo, en los últimos versículos, habla de que eh, hace participante a los sacerdotes dentro de esa ofrenda. Eso quiere decir que nosotros somos participantes con Cristo a través de esa ofrenda. Entonces podemos ofrecerle algo al Señor. Entonces el Señor recibe nuestra ofrenda, pero es por medio de Cristo. Si no estuviera Él, no podríamos, amados hermanos. Eh, Debemos caminar vestidos de Cristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice en Tesalonicenses, la voluntad del Señor es esta, vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Para vosotros, que para nosotros la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice, eh, ¿cuánto llevamos a cabo esa obra en nuestra vida? Usted sabe cómo está delante de Dios, ¿verdad? Usted sabe cómo está su relación con Dios, siervos amados.
Si Cristo vive en nuestro corazón, no importa lo que hagamos. Eso es lo que se ha predicado en este tiempo. Han usado, han abusado de la gracia de Dios y han hecho doctrinas y herejías usando mal lo que es la gracia de Dios. Como dice aquí, esta declaración es falsa porque pues no tiene en cuenta que si Cristo vive en nuestro corazón, el resultado natural tiene que ser buenas acciones. O sea, el fruto de querer obedecer la palabra del Señor es de que Él habita en nosotros. Es el fruto, ¿verdad? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, definitivamente. Entonces sabemos que el Señor dice en su palabra en Gálatas 5 que a libertad fuiste llamados. Todos fuimos llamados a libertad, ¿verdad? Pero no usemos esa libertad, dice, para satisfacer los deseos de la carne. Otra de las cosas es el legalismo, ¿verdad? Que a veces se ha manifestado mucho eh, en muchas congregaciones, pero la Biblia dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso no podíamos hacer nada, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dice abajo, debemos recordar que la obediencia a la ley es un regalo que Dios nos da. Solo por Cristo podemos ser justificados, santificados y glorificados. El obedecer es misericordia, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, Él produce el querer como el hacer. ¿Verdad? ¿Quién? El que habita en nosotros. Él produce el querer como el hacer, en obedecer. Él es el que produce. Nuestra carne, nuestra humanidad no puede y tampoco quiere obedecer. Eso es indiscutible. Entonces, Levítico 14 nos habla de la purificación del leproso. Vemos varios elementos que vamos a ir viendo. Son las 2 avecillas, los lavamientos, los sacrificios de culpa, eh, eh, el pecado, el holocausto. Aquí entran varios sacrificios, pero el leproso que ya había sido eh, restaurado, porque se da una restauración en 3 fases para el leproso, pero cuando pasa la primera fase de restauración, el leproso todavía no podía ofrecer un sacrificio o una ofrenda por el pecado, todavía no. Tenía que pasar un tiempo, ¿verdad? Una semana, para luego ofrecer esos sacrificios y ser declarado limpio. Y todavía no podía. Es un proceso de Dios, ¿verdad? Es una normativa de Dios. Si nos saltamos los procesos de Dios, cuando hablo de proceso no hablo de prueba, ¿verdad? Sino cuando hablo, el proceso es la guía que Él nos dejó. Si nos saltamos las normas, vamos a ser leprosos. Recordemos, en Levítico 13 vimos que Miriam, Giezi y el rey Usías se saltaron las normas de Dios y por eso fueron leprosos. Se saltaron la autoridad de Dios, el proceder de Dios y las normas de Dios, leprosos. Y nosotros venimos, bueno, fallamos al Señor, pues debemos ir al Señor como Dios manda. Si nos saltamos el proceso de todo eso, vamos a seguir leprosos. Vamos a seguir leprosos. A veces se creen que fallaron al Señor y vienen y piden perdón y ya están perdonados, dice, pero a lo mejor hay que hacerlo con la Biblia, ¿va, siervos? Dios nos muestra la manera que debemos hacerlo. Creo que es más seguro, ¿verdad? Es más seguro ver cómo Dios quiere que nos consagremos. Eso es maravilloso. Entonces, veamos acá. Dice Lucas 5:13. Señores, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, ¿verdad? Quiero, ¿de acuerdo? Si tú quieres, puedes limpiarme. Le dice el leproso, el Señor le extendió la mano y le dijo, yo quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él, ¿verdad? Pero está en que uno quiera, siervo. Dios siempre está ahí, ¿verdad? Él está dispuesto todavía. Si uno dice, Señor, quiero que me limpies de la lepra, el Señor dice, yo quiero, sé limpio. Pero hay algo que Dios
¿verdad? Como le dijo Dios a Sara, ¿verdad? Hay algo imposible para Dios. Yo creo que sí hay algo imposible, ¿ves? Fíjese, fíjese. ¿Sabe por qué? Dios no puede perdonar un pecado que no es confesado. Dios no puede perdonar algo así. Dios perdona un pecado que se confiesa, pero si alguien no confiesa el pecado, Dios no puede perdonar ahí. O sí, usted me responde al final. ¿Será que Dios puede perdonar un pecado no confesado? Es algo que Dios no puede hacer, ¿ves? Fíjese, siervos, tremendo. Dios no puede perdonar a alguien que no venga a Él y decirle, mire, padre, le fallé, ¿va? El hijo pródigo, ¿será que iba a ser perdonado ahí donde estaban los puercos? No. Él tuvo que levantarse y pedir perdón y confesarle, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo perdonó, le cambió las vestiduras, le dio anillo y le hizo un banquete. Pero él confesó. Si el hijo pródigo no confiesa, el padre no le perdona. No, definitivamente. Es algo que Dios no puede hacer. Fíjese, siervo, qué tremendo, ¿va? Ahí me cuentan al final qué opinan. Entonces, la primera fase de la purificación de un leproso es un proceso eh, que requiere la voluntad de la persona, ¿verdad? Porque vemos que la lepra afectaba todo su cuerpo, era un cambio en todo su cuerpo. Y esa lepra fue provocada por el decaimiento espiritual que hubo en esa persona. Entonces, un decaimiento espiritual va a provocar de lepra en el cuerpo. Ahora no te digo que te salir llagas, ¿va? Sino que vemos qué es lo que vas a expresar eh, en tu rostro. Va a estar enojado, triste, deprimido, con ansiedad. Ah, esas son expresiones de un decaimiento espiritual que se provocó en el interior. Hay un decaimiento. Provoca, dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, el corazón triste o enojado no va a hermosear el rostro. ¿Verdad que no? Lo va a desfigurar, siento yo, va a hacer. Entonces, lo que tú cosechas con el Señor, eso se va a expresar en tu cuerpo, en lo físico. ¿Me imagines? Un decaimiento espiritual. Pero vemos que este leproso venía y quería ser limpio, ¿verdad? Él quería cambiar lo que había salido en su cuerpo, pero ese cambio tenía que producirse primeramente en su mente y en su corazón, porque Dios que lo designó un leproso, porque Dios era el que lo declaraba inmundo a través del sacerdote, ¿va? Era inmundo, ¿verdad? Para que se le quitara esa degradación, esa lepra, el leproso tenía que empezar, ¿qué proceso? Teshuvá, o teshuva, ¿va? Un proceso de arrepentimiento. Eso teshuva es retornar, voltearse, volver atrás. ¿Qué es volver atrás? Porque obviamente el que no está arrepentido va en una dirección contraria, pero al sentir arrepentimiento no es llorar ni tirarse al suelo ni nada, sino que es darse la vuelta y regresar al camino. Entonces, el leproso quiere volver a ser limpio, acepto delante de Dios, bueno, tiene que cambiar su mente y su corazón y y comenzar el proceso de retornarse al camino del cual se había descarrilado. Eso es teshuva, teshuva. Eso es arrepentimiento. No es solo venir y confesarle al Señor, Señor, te fallé. Bueno, está bien, confesaste, ¿verdad? Confesaste el pecado, gloria a Dios. Bueno, ahora vuélvete al camino. Así vas a demostrar que sí estás arrepentido, porque si venimos a confesar, pero no retornamos al camino, eso fue remordimiento, no fue arrepentimiento. Bueno, nos arrepentimos, volvamos al camino en el cual estamos y nos descarrilamos. Ahí comienza el proceso, ¿verdad? De un arrepentimiento, el proceso de purificación. Mire, pues, entonces, versículo 1 al 3 del capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento,
y lo examinará. Y si ve que está sana la, y ve que está sana la plaga de la lepra, ¿ves? Del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Miren lo que podemos ver acá. Aquí dice, y no dice, y si ve que está limpio. No, está fuera del campamento. Pero el sacerdote lo va a examinar y va a ver si está sano. ¿Ves? Primero es que esté sano. Es decir, si está sano de la plaga, de la lepra. Entonces mandará que se haga la ceremonia de purificación. Hay una figura maravillosa y con este capítulo vamos a ir muy despacio, ¿verdad? Para ir saboreándolo, ¿verdad, siervos amados? Para ir ¿cómo es? Digiriéndolo bien. Nosotros tenemos que ser rumiantes, tener 4 estómagos, va a ser como una vaca, ¿va, siervos? ¿Ah? O sea, hoy come, está masticando, ¿va? Bueno, termina el servicio, ahí vuelve a masticar otra vez. Dice que la vaca viene, mastica, lo entra en su estómago, al rato lo vuelve a sacar y vuelve a masticar y lo mete a otro estómago. Y así está hasta llegar hasta el cuarto estómago y le saca todo, todos los nutrientes, ¿va? Entonces tenemos que rumiar, ¿va, cierto? Tenemos que rumiar. Entonces imagínense acá. Y, y se ve que está sana la lepra. Entonces, una figura muy importante le iba a decir. Miriam, la hermana de Moisés, por tener lengua maligna, o la Shon Hara, ¿verdad? Siervos amados, porque ella estaba alegando porque Moisés se había casado con una mujer diferente a la tribu de ellos, ¿verdad? Y que también decía, ¿cómo es que solo Dios le va a hablar a Moisés? A nosotros también nos puede hablar, ¿va? De Moisés es la idea espiritual, nosotros somos espirituales. Estaba revelando con la autoridad que Dios había puesto a través de la lengua. Es una lengua maligna. Es. Entonces, ¿qué? El Señor le hizo sacar lepra. ¿Y qué hicieron con Miriam? Bueno, sáquenla del campamento durante 7 días. Es, al séptimo día ella va a ser limpiada y va a poder retornar nuevamente al campamento. El campamento no se movió hasta que Miriam fue sanada y limpiada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la figura? Nosotros, ¿verdad? Como iglesia, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿de acuerdo? Bueno, no somos de este mundo tampoco, ¿verdad? Como Jesús dijo, ¿verdad? Yo no soy de este mundo. Bueno, pero como nuestra lengua maligna, nuestra manera de actuar y como nos rebelamos con el Señor, somos leprosos. Sí, somos leprosos. El Señor nos ha sacado fuera del campamento por 7 días en este mundo. Es, pero al séptimo día seremos sanados y limpiados y vamos a retornar nuevamente al campamento. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, antes de levantar a su iglesia, oiga bien esto, el Señor va a sanar y nos va a limpiar. Cuando nos sane y nos limpie Él, entonces vamos a poder retornar al campamento. Entonces, cuando estemos sanos y limpios, el Señor viene y arrebatados, ¿sí? Por qué no podemos ser arrebatados ahorita? Hemos lepra, estamos fuera del campamento, ¿ves? Eh, eh, Misericordia de Dios, pues Dios no se ha ido. Ahí está el campamento, no se movió. ¿Verdad? Miriam, figura de la iglesia, leprosa, fuera del campamento. Pero ya el Señor nos va a limpiar, no se preocupe. Dios nos va a limpiar, nos va a regresar. Pero primero es sana la plaga de la lepra. Tiene que haber una sanidad divina. Dice, amor, hermano, tiene que haber una sanidad divina. Los 10 leprosos en Lucas 17:12, y estando para entrar en una población le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos. ¿Quién fue el que se allegó? ¿Jesús o los leprosos? Definitivamente Jesús
se fue a la población de los leprosos. Él fue al encuentro. Fíjese, él fue al encuentro. Ah, dice Filipenses, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose como los hombres, ¿verdad? Dice Filipenses, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando forma de siervo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, se despojó de su gloria y vino a la población de leprosos. O sea, vino a este mundo. Él vino, el Hijo de Dios vino a entrar al pueblo de los leprosos. Los 10 leprosos es figura del mundo, así es, del mundo en general. Este mundo es una población de lepra, ¿ves? De leprosos. ¿Usted cree que el mundo está sano? No, no, amados hermanos. Este mundo es de lepra. Y Jesús vino a este mundo leproso, al encuentro de nosotros, ¿ves? Eso es maravilloso, una figura extraordinaria. Es un paralelo, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote, Cristo vino. El gran médico descendió de su gloria a esta tierra maldita, ¿ves? Por el pecado, ¿ves? Donde el ser humano está sufriendo una lepra espiritual del pecado, ¿ves? El Señor dejó los cielos, imagínense, dejó algo hermoso por venirse acá. Es amor. Ustedes no me amaron primero, sino yo los amé primero. ¿Va? ¿Qué dice, amor? Fue necesario que Jesús descendiera a esta tierra. Era necesario. Porque dice que, lo que dice Hebreos capítulo 2, del versículo 9, 10, 14, 16 y 17. Pero hemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire qué maravilloso. Porque convenía que aquel cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. O sea, el Señor vino a sanarnos. Aquí hay algo muy especial. Ya viéndolo en plan de salvación del Señor. Pongan mucha atención. El Señor vino, pagó el precio, nos vino a sanar. Pero cuando nuestros cuerpos sean transformados, somos declarados limpios. ¿Ves? Todavía no tenemos cuerpos transformados, ¿verdad, siervos? ¿Verdad que no? Porque si usted y yo tuviéramos un cuerpo transformado, ¿para qué voy a estar aquí en esta tierra? No tendremos que estar en la otra, en la patria celestial. Si tuviéramos un cuerpo transformado. Pero yo creo que no tenemos, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Pero falta poco, ¿verdad, siervos? Entonces, lo que el Señor vino a hacer es al autor de la salud. Al autor salud a veces le ponen sanidad de ellos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre nos habla de la lepra, carne viva, ¿verdad, siervos? Jesús, él también participó de lo mismo, ¿ves? Él llevó todo. Él se volvió leproso, fíjese, siervo. Él era el único que podía cargar con la lepra para presentarse como un sacrificio al Señor, ¿ves? No había nadie más, solo él, gracias a Dios. ¿Verdad? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser todo en todo semejante a los hermanos. Se hizo igual que nosotros, leproso, dice siervos, nuestro Señor Jesucristo, cuando llevó todo, Isaías 53 lo vamos a ver más adelante, cuando él llevó todo ese pecado en su cuerpo, él se volvió leproso, se hizo semejante a nosotros, ¿ves? Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ves? Mire, mire qué maravilloso eso, ¿eh? El Señor nos vino a sanar. Él nos vino a sanar. Por eso el Señor nos dice ahora, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que es una promesa maravillosa.
Y entonces el Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Ah? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, mire, el Señor se hizo semejante a nosotros, amados hermanos. Se hizo semejante a nosotros. Entonces regresamos acá. Y saldrá fuera del campamento. Pero leamos el versículo 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Ya? ¿A quién debemos allegarnos cuando cometemos alguna falta? A, a nuestro mayor sacerdote que es Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el leproso estaba excluido, no solamente del campamento, estaba excluido del santuario. ¿Ya? Pero vemos que la restauración de un leproso se tenía que efectuar en dos ceremonias, en dos fases primeramente. La primera fase, lo que le permitía al leproso era volver al campamento y poder relacionarse con sus hermanos. Esa era la primera fase. La segunda fase de la restauración del leproso, que era una semana más tarde, una semana después, esa restauración, esa ceremonia se llevaba en el atrio del tabernáculo y esa ceremonia lo restauraba a una plena comunión y podía, fíjese, amado hermano, podía nuevamente ejercer los privilegios en relación al pacto en relación al tabernáculo. O sea, la primera restauración solo le permitía volver al campamento y poder tener comunión, pero no podía servir, todavía no, porque esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Va, hace lo primero, está bueno, vuelve, vuelve. Puedes hablar con tus hermanos, pero no puedes servir. Está un buen tiempo, una semana después. Una semana después él hace lo que la ley decía para el Señor. Bueno, entonces ahora puedes retomar tus privilegios. Pero ahora es al revés, vacío. Viene alguien de cometer algunas faltas muy graves delante de Dios y no de entradita lo ponen nuevamente a predicar, a servir, a cantar y a ponerlo a tocar en la música. ¿Verdad? De entradita. Ya se reconcilió, ayer se reconcilió, ya mañana pónganlo a servir. O anciano y diácono. No. La normativa de Dios no es así, porque el Señor nos ha designado bajo nuestra responsabilidad un evangelio santo, ¿verdad? O usted lo echa a perder, o yo lo echo a perder, o lo entregamos como Dios dice. Depende de nosotros, porque Dios no escogió ángeles, ¿verdad? Para transmitir su mensaje. Escogió a hombres flacos y débiles, ¿verdad? Hijos de Abraham, dice, ¿va? Pero imagínense. Pero entonces alguien falló, digamos, va, fallé. Me voy a poner ejemplo yo. Fallé. Hice algo que no agradaba al Señor. Bueno, hermano Pastor Luis y hermana Silvia, como líderes de este lugar, o otros pastores que están acá, yo sé que nos van a decir, bueno, hermano, póngase que reconcilie el lunes, ¿verdad? Bueno, hermanos, cuando ya reconciliamos el martes nos trae la palabra. No, no puede ser así. Tengo que sentarme, ¿verdad, siervos? Bajo observación de parte de Dios y de parte de los ministros, hijos de Aarón, que ha puesto, ¿verdad? En figura, sus sacerdotes o sus ministros, ¿verdad? Esa es la realidad de la palabra. Tengo que estar un buen tiempo. No un mes, no 2 meses, un buen tiempo, ¿verdad, siervos? Porque hay que observar, tiene que observar, a ver si permanece en la fe o es fiel a Dios, ¿verdad? Y a su palabra. Entonces, ya cuando ha pasado un buen tiempo y observamos que está todo bien, entonces, bueno, puedes retomar los privilegios, ¿verdad? Esa es la ley para el leproso. No se puede hacer de un rato para otro, ¿verdad? Entonces, cuando vemos algo muy importante, el día de su purificación, dice otra versión, cuando sea el día de su purificación, es el afectado ha sanado. Eso cuando dice aquí y saldrá
fuera del campamento y lo examinará, o sea, el día de su purificación. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, ¿ves? Hay que ver. Nadie, nadie puede curar a un enfermo de lepra. Nadie. El que va a tener la responsabilidad de querer ser limpio es uno mismo, siervo. Uno, el deseo de cambiar. El leproso tenía que tomar su propia decisión para poder curarse. ¿Verdad? Él tiene que tomar la decisión. Ese periodo fuera del campamento, ¿verdad? Tenía que el leproso reflexionar, pensar, tenía que meditar y tomar una decisión de cambiar, ¿verdad? De cambiar, de modificar su comportamiento. Fíjese, hermano. Esa era la función de que el leproso estuviera fuera del campamento. Miriam fue 7 días. Miriam tuvo que pensar, yo imagino que Miriam pensó y estuvo arrepintiéndose, ¿verdad, siervo? Pidiéndole perdón al Señor por haber hablado mal de Moisés, el siervo del Señor, que Dios había puesto. Estuvo meditando y dije, no, imagino que Miriam estuvo, ya no voy a hacer, ya no voy a hablar más de nadie, voy a cambiar, ¿ya? Ese era una de las funciones del leproso que tenía que tener, cambiar el rumbo de su vida. ¿Usted cree que Jesús sanó a todos los leprosos que había en Israel? No, ¿verdad? A unos cuantos, a 10 leprosos que nació, limpió después a otros y así, pero fueron pocos, porque Jesús vio que ellos querían, ¿verdad?, cambiar su comportamiento. Había un corazón arrepentido. El Señor podía discernir el corazón de ellos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esa era la actitud que tenía que tener un leproso, cambiar su comportamiento. Si eso ocurría en ese tiempo, entonces el leproso iba a sanar, iba a sanar. Eso es maravilloso. Entonces dice acá, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, la madera de cedro, el hisopo y las 2 avecillas y el grana o púrpura escarlata, y más adelante mencionan aguas, ¿verdad? Corrientes de aguas, esos eran los medios de purificación para el leproso. Entonces, el cedro, ¿qué es lo que representa el cedro? Uno de sus significados era que representa la fuerza y la soberbia, ¿verdad? Eso es lo que presenta el cedro, ¿verdad? También habla sobre el hisopo, ¿verdad? El hisopo era algo que crecía, o musgo, se le conoce como musgo, pero era algo que crecía entre las piedras y las paredes. ¿Qué representa el hisopo? ¿Verdad? El hisopo es el punto más bajo, dice, en la escala social, ¿verdad? Sea la persona carente de fuerza material y por supuesto no afectada por el orgullo ni la soberbia. O sea, prácticamente el hisopo representa la humildad, el cedro la soberbia y la altivez, ¿verdad?, y la fuerza. Y el hisopo es la humildad, ¿verdad? No tenía orgullo ni soberbia, ¿verdad? Entonces, ¿qué usaba el sacerdote? Usaba madera de cedro e hisopo, uno de los elementos. También vemos acá algo muy importante. El leproso, para ser sanado, tenía que su corazón ser quebrado, fíjese, de esa dureza, de esa rigidez que representa el cedro. Y tenía que tener un corazón como el corazón en figura de un hisopo, sin soberbia ni orgullo, para que se efectuara la limpieza. No solamente iba a decir, y el sacerdote iba a hacer la ceremonia, y aunque el corazón del leproso no estuviera así, no, por eso el sacerdote lo examinaba. Si habían síntomas de lepra, amados hermanos, o ya había alguna úlcera, bueno, lo dejaba 7 días en observancia. Cuando ya era lepra crónica, cuando vimos que era una carne viva, entonces de una vez inmundo. Ahí no había pierde, ¿va? Pero si había una llaga más profunda que la piel,
no lo apresuraba a decir inmundo, sino lo observaba. ¿Eso qué quiere decir? El Señor ve nuestro corazón. Si hemos fallado, amado hermano, si hay mancha en nuestra vida, si hay úlcera, si hay llaga, Dios no nos está diciendo inmundos, no. Él nos está observando por 7 días para ver si la dureza del corazón, figura del cedro, se va a quebrantar en pedazos como un hisopo, sin orgullo y sin soberbia. Entonces el Señor lo va a sanar, nos va a sanar a todos, dice, amados hermanos. Entonces, ¿qué significa la grana o la púrpura escarlata? Dicen otras versiones. ¿Verdad? Esto lo que simboliza es una conducta muy mala, ¿verdad? Una conducta muy mala. Pero también las aguas que más adelante habla este capítulo, también lo que hablan esas aguas es lo que representa una vida nueva, vivificante, que va a surgir de un cambio de mente, de un cambio de conciencia, figurada en nuestra piel. Fíjense, amor, cuando el leproso era curado, significa que su conciencia había sido limpiada, ¿verdad? La Biblia dice que no debemos tener mala conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia es como la raíz, ¿verdad? Ahí es donde nosotros recibimos la palabra, la meditamos, pero si no tenemos una buena conciencia, no podemos hacer nada más, amado hermano. Solamente Dios, ¿verdad? Puede usar su omnipotencia, pues dice la Biblia, la omnipotencia de Dios hará entender al hombre. Gracias a Dios, dependemos de la omnipotencia de Él, ¿va? No nuestra fuerza. La omnipotencia de Dios hará entender al hombre. Nadie más. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Entonces, 2 avecillas o 2 pájaros, dice aquí, ¿va? En otra versión dice dos pájaros, aquí dice 2 avecillas, que es lo mismo, ¿ya? Una era muerta y la otra era dejada en libertad. Vemos a que figura nos habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que presentan las 2 avecillas. También podemos interpretar los siervos amados que debemos de deshacernos de nuestros malos hábitos corruptos, ¿verdad? Que se producen en nuestra mente y en nuestra lengua, fíjense, siervos amados. Hay muchos malos hábitos que tenemos en nuestra mente y muchas veces hablamos mal de otros. A través de estos capítulos, amados hermanos, y meditándolos poco a poco, el Señor ha designado mi corazón, ¿verdad? A través de su palabra, limpiar mi lengua de hablar mal de otros. Exponer y confrontar con la verdad, no. Porque si algo está mal, se tiene que decir. ¿Verdad, siervos? Yo creo que aquí nuestro pastor nos ha enseñado y ha expuesto a siervos que no son de Dios y la Biblia lo avala. No estamos hablando mal de ellos, sino las doctrinas herejes que se han metido a través de ellos. ¿Verdad? Por eso Jeremías dijo a Ananías, ¿verdad? Bueno, si Dios te habló, está bueno, pero si no, dentro de un año vas a morir, le dijo. Si Dios no te habló. Y cabal en un año, ¿va? Se murió Ananías. Pero cuando hablo de una lengua maligna, corrupta, es andar difamando a otros hermanos, calumniando a otros hermanos. El chisme, ¿verdad, siervos? Creo que el Señor lo que quiere limpiar a su iglesia es de su lengua, ¿viste? Es la lengua maligna, ¿viste, siervos amados? Ahí se origina todo, es un mundo lleno de maldad, dice la Biblia, ¿viste? De la lengua. Un mundo lleno de maldad que puede generar grandes incendios. Entonces, el Señor a través de esta ceremonia de 2 avecillas vivas, limpias, de madera de cedro, grana, hisopo y agua, el Señor lo que quiere es cambiar nuestros comportamientos y hábitos corruptos y de nuestra lengua y nuestra mente. Él nos quiere limpiar. Examínese ver cómo están sus hábitos, ¿verdad, siervo? Examínese en esta noche. ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que habla? Y si hemos hablado mal de otros, que el Señor tenga misericordia hoy y pedimos perdón, ¿verdad? Perdónanos, Señor, por hablar mal de otros. Porque si hablamos mal de otros y chismoseamos, definitivamente tiene lepra. Y yo también. El Señor nos quiere sanar. Pero eso va a necesitar en nuestra vida un gran esfuerzo, amados hermanos.
un gran esfuerzo, ¿verdad? Y debemos admitir, ¿verdad? Porque eso es humildad. Purifícame con hisopo. Ahora sabemos qué es el hisopo, ¿va? Entonces, debemos admitir, si lo hemos hecho, que hemos dañado con nuestra lengua. Y eso significa, fíjese qué tremendo esto, el dañar a otros con nuestra lengua, lo que significa que hemos incurrido en un derramamiento de sangre. Quiere decir que hay lepra. Es denigrar a nuestro prójimo en público para causarle vergüenza y dolor. Eso es derramamiento de sangre. Es- El pecado no es algo liviano, ¿verdad, siervos? No. Perdóneme la expresión, ¿va? Tal vez si está mal me la corrí. Pero como si hemos difamado a otros, parecemos Drácula, digo yo, la boca chorreando de sangre por estar hablando mal de otros, difamando. Que eso se nos quite si se ha hecho. Usted sabe cómo está. Yo- Es la palabra, ¿verdad, siervos? Pero la palabra es así. Cuando mi hermano, que es doctor, y él cura mucho lo que es el pie diabético, cuando él cura, él no por encimita no va, por encimita va a limpiar, no, él tiene que hacer sangrar la herida. Cada vez que hace una limpieza, él sangra la herida para que vaya sanando. Porque si solo la hace por arriba, por la costra, eso se le va a infectar, no, él tiene que sangrar y sangra, y todas las veces hasta que ya no sangra, cuando cura ya se sanó la herida. Entonces la palabra es igual. Tenemos una mancha, una herida de lepra en nuestra vida. Bueno, viene la palabra y que hace la llaga también la venda, ¿va, siervos? Es el Padre. Entonces, ahorita creo que puede ser que nos esté haciendo sangrar una herida, ¿verdad? Está limpiando el Señor ahí con la palabra. Está sangrando, pero nos está limpiando. Otro día viene el Señor, otra vez te va a limpiar ahí, hasta que esa herida sea sanada. ¿Ves? Qué maravilloso es la palabra. Así es la palabra, ¿verdad, siervos amados? Entonces podemos decir, amado hermano, que el origen de la lepra es a través de lo más fuerte de la lengua. Por eso se necesitan 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, en la primera fase de restauración del leproso, ¿ves? Se tenían que eliminar todas esas impurezas. Es lo mismo que vimos en Esther, ¿verdad? Los primeros 6 meses con mirra, ¿verdad? Para eliminar todas las impurezas. 6 meses. Después de los 6 meses con toda clase de perfumes aromáticos. Pero los primeros 6 meses era para abrir los poros de la piel. Es lo que vimos, ¿sabes? ¿Ves? Y el Señor nos limpia en esta fase para abrir el poro de nuestro corazón, para quitar esa dureza y para poder impregnarnos. Por eso cantar es 1:4 dice, atráeme en pos de ti. Pero el Señor no quiere a alguien hediondo, ¿verdad, siervos? Con olor fétido. Dios no quiere a nadie así. Hedores a mis narices, a todo lo que hacen, me ofrecen en Isaías capítulo 1. Hedor es a mis narices. En otra versión dice, un olor fétido es para mis narices. Todo lo que me hacen, sacrificios, lunas nuevas, días de fiestas, etcétera, todo lo que hacen es fétido. Él no quiere nadie apestoso, ¿verdad? Él quiere a alguien limpio. Por eso está el hisopo. Entonces, se eliminan todas las impurezas para que el leproso pudiera entrar nuevamente al campamento, ¿verdad? Pero vemos que estaba limitado todavía. El leproso entraba al campamento y se iba a su hogar, ¿verdad? A su casa. No tenía que salir de ahí. Ya, él contaminaba solo lo que estaba dentro de su casa, fuera del campamento ya no, pero él ya estaba dentro del campamento. Entonces, para eliminar todas esas contaminaciones, ¿verdad? Tanto de la ropa como de cualquier cosa que él tocaba, tenía que hacer esa ceremonia, ¿verdad? El versículo 3 dice, y este saldrá fuera del campamento.
Entonces ya vimos que fuera del campamento el leproso tenía que recapacitar si quería volver al campamento. Él tenía que recapacitar y cambiar de conducta. Ya no tenía que seguir haciendo el mismo. Entonces vemos algo aquí muy importante. Y lo que hemos estado hablando, dice, y si ve que está sana la plaga de la lepra. ¿Verdad? Entonces cuando vemos en la escritura es algo al revés. La palabra en su mayor parte dice que se tiene que ser limpiado de la plaga para ser sanado. Pero en caso del leproso no era así. El leproso tenía que ser sanado para que pueda ser limpiado de la plaga. Tenemos que ser sanados primero. ¿Ves? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Pues yo le digo que esto vamos a ir detenidamente porque hay que explicar y ir regresando nuevamente a un versículo y volver y así, para ir comprendiendo. Entonces, versículo 4 al 7, pero vamos al versículo 4. Dice, el sacerdote mandará, dice, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón rojo. Entonces ya vimos el significado de cada uno y qué representa, e hisopo, para que para el que ha de ser purificado, para el que ha de ser purificado. Esto es, esto es maravilloso. Esta era la solución. Este era el detalle que el Señor permitía para el leproso para comenzar su proceso de retornar al camino que Dios le había dado. ¿Ya? Entonces, las avecillas, ¿qué representa una de las avecillas? Una representa el pecado y la transgresión, ¿verdad? Y la otra la novedad de vida, la resurrección de los muertos, ¿verdad? Pero vemos que esta ceremonia no tenía nada que ver con una ofrenda por el pecado, ni por la transgresión, ni una ofrenda como holocausto, ni una ofrenda de paz. Esto no tenía que ver ninguno con los 5 sacrificios que se comienza a Levítico. Esto era algo diferente. Fíjese, amado hermano, esto es impresionante, ¿va? Esto era algo muy diferente, no era ninguno de esos sacrificios. No, en realidad no era sacrificio, era una ceremonia nomás. ¿Por qué? Porque los sacrificios del capítulo 1 al 5 se daban en el tabernáculo, en el santuario también, ¿verdad? Pero esta ceremonia se daba fuera del campamento, porque no podía ir al templo, ¿verdad? El leproso no podía asistir, ni siquiera a su casa. Antes de ser purificado, no podía ni siquiera entrar a su casa. La persona, el leproso, tenía que ser purificado para ofrecer esa oblación, esa ofrenda. Tenía que ser purificado. Entonces, mire, esto es maravilloso, vamos a ver. Aquí les pongo un poco de información. Los rabinos reconocen que no conocen a fondo el significado del por qué se usan estos ingredientes para la purificación del Metzorá. Metzorá es leproso, ¿va? Asocian las aves con las palabras sueltas de la lengua maligna que el leproso habló para traer sobre sí la plaga de la lepra. Saraat es lepra, Mesorá es leproso. También asocian el cedro con la soberbia y el hisopo con la humildad. Es algo muy acertado. Como la soberbia es una de las razones por las que vino esta plaga sobre el hombre, ahora tendrá que ser purificado por medio de 2 elementos que hablan de la soberbia y la humildad, que es el cedro y el hisopo. Esto es así. Las escrituras nos enseñan que las aves representan al hombre. Aquí hay varias figuras que es necesario que las tomen en cuenta, ¿verdad? Porque de un versículo se sacan un montón de enseñanzas, ¿verdad, siervos? Dios les da diferente revelación a cada hermano. Lo que no veo yo, lo ve otro hermano y así, ¿verdad? Nos estamos ayudando todos. Pues una de estas aves, dice, morirá y la otra será soltada libre. Esto puede representar 2 cosas. En primer lugar, representa al que tenía la plaga de lepra y que estaba como muerto, sin poder tener relación con nadie, expulsado fuera del campamento de Israel. Así, el ave que tiene que morir simboliza la muerte del leproso. El ave viva que es soltada representa al leproso que ahora es liberado de esa plaga mortal que le ataba.
esas dos avecillas tienen ese significado. Fíjense, amado, eso es muy hermoso. La muerte y la resurrección, ¿verdad? Las dos aves también, ¿ves? Representan al Mesías, específicamente su muerte y su resurrección. El ave que muere anuncia la muerte del Mesías y el ave que es soltada anuncia la resurrección del Mesías. Todo el proceso de purificación del leproso o de la lepra está relacionado con el Mesías. Por eso podemos encontrar en este contexto también un trozo de madera, de cedro, ¿va? Que indica la muerte del Mesías, ¿verdad? Tiene que ocurrir sobre un madero. Todo apunta a Cristo, amor. Eso es maravilloso. Como aquí se usa madera de cedro, es posible que el madero donde fue colgado Yeshua haya sido de cedro. Esas son ya algunas especulaciones, ¿verdad? Pero lo importante es, amado hermano, que todo apunta al Señor. Que Él se hizo semejante a sus hermanos, como leímos en Hebreos, ¿verdad? Semejante a sus hermanos en todo, para poder salvarlos y salvarte a ti y a mí. Damos gracias a Dios. En Números 19, el cedro, el hisopo y la lana carmesí también están mencionados en todo ese capítulo, como medios de purificación por medio de las ascuas de la vaca roja, como está escrito en el versículo 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Dice, hermano, todo tiene una enseñanza, pero ahí no nos vamos a meter. Pero se da cuenta que esos elementos eran tomados para otros sacrificios. Eso lo va anotando usted. Solo el versículo 14, el versículo 4. El cedro es uno de los árboles más altos. La madera de cedro fue la madera más cara y apreciada. Ahí tiene algunos pasajes que usted puede leer. La lana carmesí simboliza la sangre también y el ministerio sacerdotal. La lana viene de la oveja y fue teñida en un color rojo. Esto nos habla también de la muerte del Mesías. Mesías está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura y lo vemos en Josué 2, ¿verdad? Con Rahab, la ramera, que le pusieron una cuerda roja en su ventana, ¿verdad? Para que fuera como señal de que no tenían que destruirla, sino que tenía que ser salvada. Esa es la marca. Por eso el título es No sin sangre. Pero demos gloria a Dios que usted tiene la sangre de Cristo. Por alto precio fuimos comprados a precio de sangre, dice. Sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad, siervos? Estamos marcados. Nuestra vida está marcada. Sigamos adelante. Mientras que el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo es una de las plantas más bajas. Entonces ya vimos que el hisopo habla de humildad, que no hay orgullo ni soberbia. Por esta razón el rey Shlomo toma estas dos plantas como dos extremos. Disertó sobre los árboles desde el cedro que está en Lebanón hasta el hisopo que crece en la pared. Una parte del hisopo se parece al algodón. Yo siempre me imaginaba eso, ¿va? Como yo cuando leía hisopo me imaginaba los hisopos que uno compra en la farmacia, ¿va? Pero ahora entiendo que no es así, ¿va? Entonces dice, con el hisopo pudieron pintar los dos postes y el dintel en las casas de Egipto, y también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto. Se pudo haber usado eso. Ahí están los pasajes, Éxodo 12, 22 y Hebreos 9, 19. Usted lo puede ahí estudiar en su casa. El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de la purificación por medio de las aguas purificadoras producidas por medio de las ascuas de la vaca roja. Entonces ya leímos, ¿verdad? Números 19, 18. Y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron ahí y sobre aquel que tocó el hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. O sea, el hisopo se usaba como un medio de purificación, ¿verdad? Esa es una simbología para nosotros, que si lo empezamos a estudiar, no se va por otro tema, va a ser, pero es una riqueza maravillosa. Como dice hermana Silvia, un día no nos alcanzará esta vida para aprender la palabra del Señor. Vamos a saber lo que Dios quiere que sepamos. O sea, eso es lo que vamos a saber en esta tierra, lo que Él necesite, nosotros sepamos para este tiempo final en el cual estamos viviendo.
Entonces ahora entendemos lo que dijo David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tomará 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, lana carmesí y hisopo para el que ha de ser purificado. El salmista David, al momento de haber confesado el pecado que había hecho, ¿verdad?, con la mujer de Urías y con Urías, él se consideró leproso. Él dijo, purifícame con hisopo y seré limpio. Ya, por eso dice ahí, no cabe duda de que la purificación de la plaga de lepra es la base de la oración del rey David en este salmo. Salmo 51, David tenía lepra. Tal vez no física, pero sabía su decaimiento espiritual había deformado su cuerpo, su semblante. Después de su pecado con la mujer de Arías, él pide ser purificado con hisopo para así ser libre de la lepra, del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior al que tiene un hombre que está cubierto enteramente con la plaga de lepra, de manera que se ha vuelto totalmente blanco. Entonces ya vimos, sigue siendo leproso, pero cubierto totalmente, pero ya no es rojo, sino blanco. Habla de esa pureza. Seguimos siendo leprosos, pero estamos blancos, ¿verdad, siervos? Gloria a Dios por eso. Entonces, ahora cuando alguien cometa un error, ¿verdad, siervos? ¿Verdad? Y considere que es lepra, ¿verdad?, una lepra espiritual. Si es un síntoma, pues venimos delante del Señor y confesamos nuestro pecado y Él nos perdona. ¿Verdad? No, es síntoma, no es lepra. Pero si alguien tiene lepra, nos da la solución el Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, ¿verdad? Entonces, purifícame con hisopo quiere decir, Señor, quita mi orgullo, mi soberbia. Sí, quítame. Admito que tengo lepra, ¿verdad? Quítame toda esa fuerza y esa soberbia. Purifícame con hisopo. Entonces voy a ser limpio. Lávame y seré más blanco. Entonces Dios lo levanta a uno un poquito más, lo enaltece, ¿va? Que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué razón, amados hermanos? Dios bendito. Entonces, Levítico 13:13. Entonces el sacerdote mirará. Sí, purifícame con hisopo y seré limpio. Entonces el sacerdote mirará. Y aquí si la lepra ha cubierto todo su cuerpo. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Verdad? Entonces, mire, entonces el sacerdote mirará hisopo. He aquí la lepra ha cubierto todo su cuerpo. Lávame más y seré más emblanquecido. Lávame de mi maldad. ¿Verdad? Lo que el salmista oró. Lo declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca, porque se ha lavado, y el Señor la ha vuelto más blanco que la nieve, y Él es el limpio, ¿verdad? Había ahí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo. ¿Ya vio? Es cuando Jesús estaba en la cruz, tuvo sed. ¿Qué le dieron? Vinagre, pero en una esponja, ¿verdad? Empapada de vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. El Señor ahí limpió nuestra lengua, siervos amados. ¿Se da cuenta? El sacrificio del Señor perfecto. En todo lujo de detalles, Él cumplió todo, nos redimió a la perfección, cumpliendo cada detalle de la Torah, cumpliendo cada detalle del Levítico, para purificar su santuario que somos nosotros ahora. Él tuvo que limpiar su boca con hisopo, es, y aún más con vinagre. Es, mire qué tremendo. El Señor nos le quitó la lepra de la lengua. Dios nos ha dado una novedad de vida, siervos. Pero cuando nosotros persistimos en querer usar la lengua para hablar mal, dice la Escritura, cuídate que puedes algún día abrirse la herida y volverse carne viva. ¿Mm? Qué tremendo, mire. Juan 19:29. El Señor quitó la shonjara de nuestra boca. Nos la quitó. Ahora está en nosotros si queremos que esa herida se abra. Ella no puede hacer nada. Ya no. Depende de nosotros. El querer obedecer. ¿Verdad, siervos amados? Vamos a ver qué sigue acá.
Es muy significativo que el hisopo vuelve a la escena de las Escrituras en relación con la muerte de Yeshua. Esto nos enseña que la muerte del Mesías está relacionada con el acto de purificación de la lepra. ¿Se da cuenta? Cristo murió por nosotros, pero Él llevó en sí todas las enfermedades. ¿Qué enfermedad? De lepra. La peor de todas. Todo el pecado de nosotros. Todas nuestras transgresiones. Él las purificó en la cruz. Él hizo todo, amados hermanos. Él hizo todo maravillosamente. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Sí? Según. Él no se salió de las Escrituras. No, lo llevó a la perfección, como Dios manda. ¿Verdad? Que fue sepultado, la vecía muerta, que resucitó al tercer día, la vecía que era liberada, según las Escrituras. ¿Mm? Él nos sanó, nos permitió volver al campamento, pero todavía falta que nos declare limpio, todavía. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y con sus alas traerá la salud, la salvación o salud, sanidad. El Señor promete, yo medicinaré tu rebelión. Hay promesa. La rebelión es igual a lepra, lo vimos en Levítico 13. Aquel que se rebelaba en contra de la autoridad de Dios, leproso. Aquel que se rebelaba en contra de las normas de Dios, leproso. Aquel que se rebelaba en contra del proceder de Dios en el santuario, leproso. Entonces el Señor dice, bueno, yo medicinaré. Yo, no nadie más. Yo, dice el Señor en su palabra, yo, Jehová de los ejércitos, medicinaré tu rebelión. Yo medicinaré tu lepra. ¿Te das cuenta? Tenemos promesa. Tenemos promesa. ¿Verdad? Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Verdad? Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. El único. Vamos a ver qué sigue, siervos amados. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque quiero llevarlo despacio. En el próximo estudio seguimos con el mismo tema, no sin sangre. No va a cambiar hasta que terminemos el capítulo 14 de Levítico, mis amados hermanos, porque vamos a ver la sangre de Cristo. No hemos llegado todavía, ¿veis? Pero en esta noche les quiero dejar este precioso mensaje de que el Señor nos ha sanado. Sí, somos sanos. Por tu llaga fuimos curados, sanados, pero todavía falta que seamos limpiados. Ese limpiado es igual a transformación de nuestro cuerpo, quitando este cuerpo corruptible, haciéndolo incorruptible. Seremos limpiados. Nos falta una semana más, pero el Señor nos ha permitido volver y tener relación con nuestros hermanos, incluso tener privilegios para ministrar, porque somos leprosos purificados. Gloria al Señor por la sangre de Cristo. Así que Dios me los bendiga, siervos, y amados, Dios me los guarde. Y doy tiempo a mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala, por este mensaje de la palabra de Dios. Siempre, hermanos y hermanas queridas, siempre el Señor nos está hablando una palabra dura, pero necesaria en estos tiempos. Algo que me dejó impactada, ¿no? Un pecado no confesado no puede ser perdonado. Familia, si nosotros no estamos caminando derechos ante los ojos de Dios, tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer nuestros errores. Quizás hay pecado oculto en nuestros corazones y no lo queremos aceptar. Tenemos que pedirle perdón al Señor, que nos limpie con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pedir ayuda
porque a veces, familia, necesitamos de otros hermanos que oren por uno, que nos guíen, que nos den un consejo. Entonces, no estemos solos. Si estamos atribulados, no tenemos paz, estamos pasando momentos difíciles, pidamos ayuda, pidamos oración. Confesemos aquello que aquel pecado que nos está robando la paz, que no nos deja dormir, no nos deja buscar el rostro del Señor. Estamos en tiempos muy peligrosos, familia. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor discernimiento de espíritu para poder discernir cuando somos engañados y cuando no. El Señor nos dé más sabiduría, más inteligencia, familia, para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Porque si pecamos y cometemos pecado, no solo va a afectar a nuestras familias, sino no solo al cónyuge, también a los hijos. Entonces, también a la iglesia. Entonces, tenemos que orar, familia, y no tapar el pecado, no esconderlo, sino exponerlo y decir, necesito ayuda. Porque nadie juzga a nadie, sino que oramos para que Dios que restaure las personas, ¿verdad? Que restaure los matrimonios, restaure las iglesias, restaure a todos, porque nadie es perfecto. La palabra de Dios dice que el que se cree estar salvo, mire que no caiga. Entonces, familia, debemos humillarnos a Dios y reconocer que no somos nada, que lo necesitamos. Por eso, familia, es tiempo de buscarlo, como siempre digo, consagrarnos y santificar nuestras vidas, porque sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Amén. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a tu vida y quisieras hacerlo en el día de hoy, de la misma manera, pídele perdón al Señor, abre tu corazón a Él y repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te damos también el consejo de que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido aquí, familia, y vamos a pedirle a los hermanos que están con nosotros también que se queden un tiempo para el tiempo de preguntas y respuestas, familia, que creo que es un tema a lo cual me imagino que van a haber preguntas y es importante que participemos, familia. Si hay dudas, hágalo, pregunte, porque es importante. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos muchas gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos y no se olvide de compartir, por favor, dele me gusta o like al video y comparta, por favor, para que otros también puedan recibir esta bendición. Gloria a Dios. Bendiciones.